Hola a todos, bienvenidos a la comunidad Jacobsen 3D. Soy Robson Jacobsen y en este vídeo quiero mostrar cómo podemos hacer una buena postproducción dentro de V-Ray utilizando Composite, que es esta nueva opción que nos viene dentro de V-Ray 5 para SketchUp. Ahora podemos directamente en el Frame Buffer, directamente aquí en nuestro Frame Buffer, hacer la composición, que sería básicamente la postproducción como si fuera, como en capas, como si fuera, por ejemplo, Photoshop. La idea de los desarrolladores aquí de V-Ray es que el usuario no tenga que salir del programa para hacer postproducción. Nosotros solemos hacer, o por lo menos yo suelo hacer bastante postproducción en Photoshop. Entonces, cada vez V-Ray tiene mejores herramientas para hacer postproducción, de forma que prácticamente no necesitamos salir del programa ya al día de hoy, salvo en algunas situaciones como hacer fotomontaje, cambiar un fondo y hacer algunos ajustes que son más profesionales y más específicos. Pero para la mayoría de los renders, nosotros ni siquiera necesitamos salir aquí dentro de V-Ray 5 para SketchUp. Gente, dejen en los comentarios de este vídeo, si os parece bien, si quieren aquí colaborar conmigo, diciendo si ustedes ya están utilizando V-Ray 5 para SketchUp o si todavía siguen con las versiones anteriores. Si tenéis la ocasión, yo recomiendo sinceramente que actualicéis a esta nueva versión. Así que dejen en los comentarios si están ya trabajando con esta nueva versión de V-Ray para SketchUp. Bueno, les paso a mostrar aquí cómo sería el proceso de la postproducción utilizando el Composite que tenemos aquí. En primer lugar, nosotros tenemos que hacer clic aquí en esta opción de Source RGB. Por defecto, ustedes creo que van a ver así, solo tenéis que dar un clic aquí en Source. Fíjense que aquí abajo aparece RGB, Light Mix y Composite. Yo voy a dar aquí un clic en Light Mix solo para mostrar que hice un pequeño ajuste en la iluminación. En uno de los vídeos que publiqué aquí en el canal, en la comunidad, he mostrado cómo nosotros podemos utilizar Light Mix. Entonces solamente hice un pequeño ajuste en el Light Mix para dar un poco más de iluminación. Mi escena estaba quedando aquí, fíjense, en el RGB esta zona quedó muy oscura. Como tengo aquí arriba una luz, aproveché esta luz que estaba encendida, solo estaba un poquito encendida, entonces subir su intensidad en Light Mix para que iluminase más la escena. Aquí en la descripción de este vídeo voy a dejar un link para que ustedes puedan ver el tutorial que hicimos sobre Light Mix para poder ajustar las luces de un render después que ustedes ya hayan terminado. Bueno, una vez que hicimos todos los ajustes, por ejemplo en el Light Mix, podemos enviar aquí para la Composite. Voy a dar aquí to Composite. Entonces, fíjense, automáticamente se me va a enviar aquí las luces para el Composite. Me cuesta un poquito decir bien el nombre, Composite. Tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Entonces, una vez que tengo la imagen, estoy aquí en Composite, solo tengo que dar con el botón derecho, New Layer, y aquí puedo añadir varios layers, varias capas sobre mi render y así hacer la postproducción. Por ejemplo, voy a empezar aquí ajustando la exposición. Voy a dar aquí en Exposure. Por cierto, algunas personas ya me preguntaron si nosotros podemos poner V-Ray en español y no, solo tenemos aquí en inglés. Pero bueno, vamos allá. Ponemos aquí de exposición y lo que voy a hacer aquí en primer lugar, fíjense, es quitar un poco el quemado. Para ver las zonas del quemado, tengo que venir aquí en View, Color Clamping y habilitar el Force Color Clamp para ver dónde está en qué partes mi imagen está quemada. Y básicamente es en el exterior. Así que en el Highlight voy a quitar aquel quemado bajando el Highlight Burn hasta que el cielo no esté amarillo. Ahí está. O sea, acabo de quitar todo el quemado, bajar las luces altas, ¿no? Los highlights, y ahora quedó bastante mejor.
Cuando nosotros hacemos eso de comprimir aquí el rango dinámico, el highlight, nosotros perdemos normalmente un poquito de contraste. Fíjense, sobre todo aquí en esta zona, hemos perdido un poquito de contraste. Y fíjense que ahora en el composite nosotros podemos utilizar capas. Yo nunca voy a... yo creo que... Sí, creo que al final terminaré diciendo bien esta palabra, ¿no? Composite. Y en fin, no sé si está bien tampoco. Yo creo que es así. En fin, nosotros hemos puesto aquí la exposición, hemos ajustado y podemos seguir añadiendo otros detalles aquí sobre nuestra escena. Por ejemplo, vamos a corregir lo que sería los balances de blancos de nuestra imagen, de forma que la imagen pueda estar más cálida o más fría. ¿Cómo lo hacemos? Sobre el composite, botón derecho, New Layer, vamos a dar aquí a White, ¿dónde está el White Balance? Aquí está White Balance, ¿ok? Y aquí vamos a controlar un poco la temperatura. Podemos poner una imagen más fría o más cálida. En este caso, yo quiero que esté un poquito más cálida. La notaba demasiado blanquecina. Yo la quiero un poco más así. Y acabo de ver que sí, que ahora tenemos un colorcito un poco más cálido en la escena. Podemos añadir más elementos. Por ejemplo, botón derecho, New Layer. Vamos a poner curvas. Vamos a ajustar las curvas de nuestra imagen. Vamos a dar un clic. Aquí abajo en esta esquinita, dar un clic. Voy hasta el segundo puntito. Y este puntito lo puedo llevar donde quiera, ¿no? Pero lo voy a hacer aquí un poquito abajo para recuperar. Lo que estoy haciendo es recuperar un poco el contraste de la imagen. Quiero que las zonas que estén un poco más oscuras, los negros de la imagen estén un poquito más marcados. Entonces, solamente un poquito porque esa imagen ya tiene bastante contraste. Y en el punto superiorcito que está aquí arriba, le doy un clic y tomo aquel segundo puntito y aclaro un poco la imagen o oscurezco según lo que me apetezca. En este caso, le voy a recuperar un poco los blancos, sobre todo en el exterior, en el cielo. Y fíjense, eso es lo que he logrado. Entonces, si activo y desactivo las curvas, veo cómo he logrado un poquito más contraste en las escenas. Entonces, eso me ha gustado aquí. Entonces, fíjense que ya tenemos aquí una imagen ya un poco más balanceada con los tonos, los blancos, las curvas, la exposición. Y voy a seguir añadiendo aquí a otros layers, otras capas más. Por ejemplo, vamos a buscar aquí de saturación. No voy a tocar la saturación. Voy a jugar con el balance de color, los balances de colores que tenemos aquí. Entonces, cuando utilizamos este parámetro de Color Balance, nosotros podemos hacer un balance de color en toda la imagen, solo en las sombras, solo en los tonos medios o en los highlights. Voy a seleccionar aquí Highlight. Highlight más bien es donde están las luces más fuertes, más blancas, puros aquí. Por ejemplo, lo he seleccionado. Y voy a ajustar, por ejemplo, un poco más del green. Quiero que tenga una tonalidad un poquito más green, más verde, mi imagen. ¿Por qué? Porque aquí en el exterior tengo varias zonas verdes y estaría bien que este fuera, fíjense, un poco más verdosas, ¿no? En este caso, un poco más verdes. Yo creo que así quedaría bien. Hasta porque esta casa, como podemos ver, está en una montaña. Se ve un poco aquí el fondo, algunas casas, una ciudad, pero es una casa un poco más alejada. Entonces es normal que tengamos esos tintes más tirando hacia el green, el verde, ¿no? Voy a probar aquí, por ejemplo, con el azul, si ganamos un poco más o no, no lo sé. Hay que hacer pruebas. No lo sé, ¿eh? Yo creo que tirando más para el hielo, el amarillo, me va a dar mejores resultados. Entonces, cuando habilito, fíjense, es un pequeño matiz lo que ganamos. Aquí estaría sin el Color Balance y aquí con el Color Balance. Entonces, a mí particularmente me ha gustado. Entonces, podemos ajustar, por ejemplo, las sombras. Tenemos pocas sombras, tenemos un poco de sombra por aquí, un poco aquí. En las sombras también podemos ajustar, darle unas tonalidades más... quizás un tonito más tirando al blue, pero no tan fuerte así, ¿no? Al azul.
Vamos a ver así. Vamos a ver si así sería bien. Puede ser. Me gusta más esa tonalidad. Así azulada con las sombras. Porque me da la idea de que está viniendo la luz del cielo. Y gente, eso es lo que acabo de introducir aquí en la escena. Y me gusta bastante. Hay otras cosas más que nosotros podemos hacer aquí en la composición, en la postproducción de nuestra imagen. Botón derecho, por ejemplo, nosotros... por cierto, nosotros podemos duplicar si queremos realzar cualquier detalle, por ejemplo, el color balance. Botón derecho, podemos duplicar para aplicar 2 veces el efecto, para acentuar más el efecto, ¿vale? Eso también lo podemos hacer. Voy a dar un delete, voy a quedar solo con uno. ¿Qué más voy a poner aquí? Hay varios elementos aquí que hay que probar, pero voy a utilizar este último que aparece aquí, que es el Filmic Tone Map. Vamos a dar un clic. Y esta opción es interesante, porque esta opción añade como si fuera un LUT, que es un filtro de ajustes de colores. En este caso tenemos aquí varias opciones. En el tipo tenemos, por cierto, aquí hay 2 opciones, ¿no? Está el ASEGS y el RGB. Vamos a dejar el que viene por defecto. Pero aquí en Tip tenemos varias opciones. Power Curve. Vamos a dejar lo que viene por defecto todo por aquí. Y aquí nosotros podemos controlar en el Filmic Tone Map algunos parámetros. Aquí hay varios parámetros que podemos controlar. Por ejemplo, sinceramente, no sé lo que hace cada uno de ellos. Entonces solamente voy ajustando y veo lo que realmente está haciendo en la escena, si me interesa o no. Vale, ángulos lineares, aquí la fuerza, el punto blanco, en fin. Hay una serie de cositas que podemos ajustar aquí en nuestra escena. No sé si eso ha mejorado o empeorado la escena. Puede ser que no. Hemos ganado, fíjense, sobre todo en esta zona un poco más, pero hemos perdido un poco de nitidez afuera. Entonces, yo creo que tengo que quitar un poco más aquí de este white point. Ok, entonces ya estaría, pero no me ha gustado tanto. Una de las cosas también es que, por ejemplo, si pongo la opacidad del Filmic en 0, no está influyendo sobre la escena, pero puedo subir su opacidad para que pueda ir, fíjense, aplicando un poco el ajuste sobre nuestra escena. Es una cosa nueva, poco a poco lo vamos viendo cómo funciona, en qué situación se aplica mejor, pero ahí está. Esto sería, así sería como nosotros haríamos el ajuste aquí del Composite. Entonces, gente, sería básicamente eso. Aquí nosotros podemos ir ajustando. Fíjense, si vamos aquí en RGB, esta era la imagen. De hecho, voy a deshabilitar aquí el Color Clamping. Esta era la imagen original como salió de mi renderizado. Y este es con el Composite. Hemos ganado bastante aquí en la postproducción y hemos tenido una imagen aquí de mejores condiciones. Sinceramente, se agradece esta... estoy diciendo Composite, es Composite. Composite. Y la cuestión es que se agradece mucho esta incorporación, sobre todo para trabajar por capas, porque podemos desactivar en cualquier momento. Por ejemplo, podemos dar más o menos fuerza en cada uno de las capas que tenemos aquí. Podemos dar más o menos, controlar, en fin. Hay una serie de ajustes que poco a poco vamos dominando hasta llegar a un renderizado, o sea, una postproducción bastante profesional aquí dentro de V-Ray para SketchUp. Pues nada, gente, eso sería un poco la introducción a lo que sería el Composite. Dejen en los comentarios si ustedes ya han probado esta nueva funcionalidad, qué les parece, si les ha gustado, si creen que es útil, si no les gusta, si quieren seguir, por ejemplo, con algún editor de imagen externo como Photoshop, GIMP, Lightroom o cualquier editor de imágenes. Y bueno, eso sería. Yo creo que para la mayoría de los renders nosotros podemos utilizar aquí el Composite sin mayores problemas, ¿ok? Pero claro, lo que interesa realmente son ustedes, los que utilizan el programa a diario, ¿qué les parece esta funcionalidad? ¿Ok? Gente, eso sería todo. Es un poco aquí el aporte que doy sobre el Composite.
Espero que les haya gustado este vídeo e nos vemos nos próximos vídeos aqui na comunidade Jacobs em 3D. Um forte abraço. Hasta luego. Tchau.